Muy vendido, que está muy vendido tu libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre el presidente Milei que te llevó un laburo enorme porque estuviste viendo archivos desde por lo menos 2017-2018, ¿no? Y me sucedió porque el personaje me fascinó. Me fascinó no quiere decir ni que fuera negativo ni que fuera positivo, sino que como periodista político de muchos años, de repente me encontré con un fenómeno impresionante que si vos lo contás como una película, sos un guionista exagerado. O sea, es alguien que no había hecho nada muy relevante en su vida, que era bastante raro, que no tenía amigos, que no tenía una familia tradicional, que su vínculo de relaciones era su hermana, un perro y un amigo que ya no es amigo, que un día va a un programa de televisión, le dicen estás midiendo, grita todo el tiempo, y 7 años después no solamente es presidente de ese país, donde 7 años antes no era nada relevante, una persona más bien común. Y no solamente eso, sino que además es una referencia política internacional. O sea, Milei pasa a ser alguien conocido en todo el mundo. Entonces, contar esa historia en detalle, primero te ayuda a entenderlo mejor, que para mí era muy importante porque no lo había trabajado mucho. Segundo, te permite descubrir cosas, primero algunas cosas que viste pero no recordabas, y segundo, muchísimas cosas que no viste de todo ese fenómeno. Y entonces estuve un año trabajando muy duro, como vos decís, desde el 13 de agosto hasta que salió el libro, mirando todo Milei, leyendo todos los libros que recomendaba Milei. Y entonces hablando con muchísima gente que miró Milei, que acompañó a Milei, que lo conocía mucho, y de eso surge la historia del libro cuya tapa ustedes recién mostraron en la cámara, ¿no? ¿Y si tendrías que decir quién es el padrino mediático de Milei? ¿Dónde se pare el asunto Milei? ¿Dónde nace Milei? ¿Cuál de todos los que creemos nosotros es el padrino mediático? No, primero el lugar donde él explota, para mí es Alejandro Fantino, es Animales Sueltos. No sé si lo llamaría padrino mediático, pero en la recorrida de Milei, Alejandro Fantino aparece muchísimas veces. Y Alejandro Fantino le hace un montón de reportajes, que son reportajes muy interesantes, porque él aplica un método, que es un método muy piola, porque él es, tiene una relación afectiva evidente con el entrevistado, pero no le deja de preguntar las cosas duras nunca, entonces lo hace hablar. Claro. No es simplemente alguien que cabecea y le dice, sí, todo lo que sí está bien. Le dice, che, pero Javi, te van a decir tal cosa por esto que decís. Y entonces ahí mete la pregunta como si se la hubieran hecho otros. Y Milei, muy cómodo con Fantino, se explaya permanentemente. Entonces, ¿Fantino qué cuenta? Un día vino a mi programa a discutir sobre Keynes. Y nosotros estábamos en 3 puntos y pasó a 5. Qué loco. Lo vieron los de Intratables y estaba en 4 y pasó a 7 y no se fue más. Claro. Y se produce un fenómeno con Milei que hoy creo que podremos preguntarnos si se sigue produciendo. Me parece que hay elementos por lo menos para poner en cuestión esa afirmación. Sí. El fenómeno es que nosotros estamos acostumbrados a la televisión. Nosotros sabemos que lo que mide, lo intenso mide, pero es breve. Claro. O sea, te aparece un personaje de Gran Hermano. Durante 2 semanas todo el mundo habla de ese personaje de Gran Hermano, su novio, su novia, su historia, cómo grita, cómo no. Y después un día deja de medir y lo abandonás y te aparece Moritán. Claro. Entonces ahora hablamos de... Y así. Bueno, pero la figura del presidente es omnipresente. Claro. Es una figura... Bueno, vos decís antes. No, pero está bien, como presidente... Pero hoy como presidente, vos mismo todos los días en el programa hablás mucho porque más allá que te fascina... Hablas demasiado, Para nosotros hablás demasiado. Hablas demasiado. Y hablas con un amor a veces. Ay, no, pero se nota que te fascina el personaje. Te fascina de todo lo que significa la fascinación. Desde la contradicción, desde la admiración, desde el desprecio, desde todos lados. Te fascina por las aristas. Yo te voy a decir una cosa, no lo debería decir porque voy a hablar contra mis intereses. Yo también miro el número, y además ahora hay streaming, entonces ves cuánta gente está viviendo. Y créeme que Milei sigue midiendo. Lo que pasa es que... Pero vos dudás, ese es el tema. ¿Dudás que esto pueda extenderse en el tiempo? Porque lo que recién marcabas era esto, esa cosa de lo efusivo que fascina en el momento, pero que dura poco.
Primero, la gran novedad de Milei es que en esos 7 años se sostuvo. Claro. Pasaban las semanas, los meses y iba lo de Fantino, iba lo de a Intratables, gritaban Intratables y medía. Después iba, lo entrevistaba Viviana Canosa y medía, que es toda una historia en el libro, la relación de él con Viviana Canosa. Después él iba a, no sé, lo entrevistaba Johnny Viale, lo entrevistaba Novarecio y medía y pasó 7 años. No, y Ernesto se sostuvo, tal cual decís vos, se sostuvo, creció y llegó a ser elegido presidente de la nación por más del 50% de los argentinos. O sea, me parece que el mérito de ser un panelista de televisión, outsider total, después veremos cómo gobierna y qué es lo que está haciendo. Después hay que empezar a juzgar y criticar y destacar las cosas que se pueden estar haciendo bien. Pero el tipo ha construido en muy poco tiempo, te diría para mí en un promedio de 2 o 3 años, una figura presidencial. Me parece que esto es inédito. Mirá, a mí eso que vos decís es exactamente así. Te impresiona como alguien que en principio uno podría decir un fenómeno marginal, después un fenómeno mediático, después un fenómeno político local, después un fenómeno político nacional, después un presidente. Claro. Y vos ves en ese recorrido un personaje que va aprendiendo las cosas más complejas de la política. Podría dar ejemplos, pero los van a aburrir, en una velocidad que muchas otras personas que vivieron mucho tiempo en la política no aprendieron. Ahora, después está cuando empieza el presidente, si es buen gobierno o no, qué sé yo. Yo cuando veo que en 6 meses creció 12 puntos el indicador de pobreza y cayó, no sé, hay 1 millón de chicos que antes comían dignamente y hoy no, me parece que hay que abrir preguntas que son muy dolorosas y muy fuertes. Por eso impresiona que estamos viviendo. Con todo lo que significa la palabra impresión. Porque impresiona, todo impresiona. Y impresiona a él, impresiona a su gobierno, impresiona.